ocasión estamos en el capítulo 4, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 10 al 23, enfrentando el desánimo. Bueno, Nehemías no tenía idea de lo complicada que se le podía volver la vida. En el camino a la obediencia, en la senda de hacer lo que Dios le había llamado a hacer, ustedes recuerdan, se hizo cargo de construir un proyecto. Según todas las apariencias parecía inocuo, inocente, más bien era una labor que parecía simple. Al fin y al cabo, ¿qué podría ser tan difícil en la construcción de un muro alrededor de una ciudad? Parecía que Nehemías podía lograr terminar ese muro en unas pocas semanas. Luego regresaría a Persia para asumir el cargo que había dejado al salir, pero no fue así. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Primero hubo sarcasmo, luego hubo burla. Esto trajo una oposición abierta y crítica. Finalmente se levantó una conspiración y era tan grande que finalmente ocurrió lo inevitable. Llegó el desánimo. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta tarde. Gracias porque en ella tú nos das los principios que necesitamos para vivir en obediencia. Ayúdanos, Señor, en esta hora a meditar en el mensaje del libro de Nehemías. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta tarde, en esta casi noche, hemos experimentado alguna situación como experimentó Nehemías. Quizás hemos estado intentando resolver un problema y en lugar de llegar a la solución, se nos ha enredado, se nos ha complicado. Ante nuestros ojos lo hemos visto empeorar. El problema que atormentó a Nehemías fue el desánimo. Y yo no conozco otra cosa que reduzca las velas de navegación tan rápidamente como el desaliento. Rara es la persona que puede experimentarlo y resistirlo fácilmente. Vamos a ver que Nehemías se enfrentó a obstáculos insuperables. Pero él no se dejó aniquilar por el desánimo. Quiero ver varias ideas que nos presenta este capítulo, esta porción. Primero, la fuente del desánimo. ¿Qué produjo el desánimo en Nehemías? El verso 10 lo dice claramente. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea, aquí hay desánimo y no solamente viene de Judá, sino que el verso 12 nos habla de otra fuente. Dice: sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, estos judíos estaban viviendo cerca de los enemigos, los que dijeron en el verso 11: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos estaban allí escuchando aquello día tras día, momento tras momento. Y en efecto, en el verso 12 leemos que estos judíos llegaron y le advirtieron 10 veces a Nehemías sobre el peligro de continuar. Dice el verso 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Nehemías entonces, escuchando esto, es importante notar que la información desanimadora provenía del pueblo que vivía cerca. O sea, usted no puede estar cerca de lo negativo, escuchándolo constantemente y escapar ileso a su daño.
Usted no puede estar cerca de las conversaciones venenosas y escapar sin consecuencia. Lo negativo se pega, afecta. Y si usted está junto a alguien que constantemente está diciéndole las razones negativas de todo, va a terminar igual. Si es propenso al desánimo, mi consejo es: ponga distancia de las personas que puedan desalentarle. El desánimo de Nehemías vino en primer lugar de Judá. Luego le vino de los judíos que vivían cerca de los críticos. Y esto es significativo. Pase cerca de la basura y terminará oliendo como ella. ¿Cuáles fueron las causas del desánimo? Hay 4 causas del desaliento de Nehemías. Primero, pérdida de fuerza. Dice el verso 10: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Nehemías, ya no se puede más. Estas personas han estado trabajando un largo tiempo, están cansadas. ¿Cuánto tiempo han estado en eso? Bueno, piensen cuánto tiempo habían estado construyendo el muro. El verso 6 nos dice que habían llegado hasta ¿dónde? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Ya lo novedoso pasó. ¿Ha comprado usted un auto últimamente? ¿Nuevo? ¿Sabe que hay una etapa de luna de miel? Lo novedoso. ¿Cuándo perdió lo novedoso? Lo mismo puede pasar con una casa. Se compró una casa. El sueño americano. No va a pasar mucho tiempo en que el sueño puede convertirse en una pesadilla. Solo ha pagado la mitad de la cuenta, si es que ha llegado a la mitad. Tal vez ha estado tratando de escalar una montaña y mira hacia arriba y dice, tal vez 1 hora o 1 hora y media a lo sumo. 5 horas después, cuando está a la mitad del camino, mira hacia abajo y dice, creo que el Señor nos está sugiriendo que debemos regresar. Es en el medio del camino donde muchas veces surge el desánimo. No es precisamente para empezarlo, es a la mitad. Empezamos y nos quedamos en la mitad. Segundo, pérdida de visión. ¿Qué dice el verso 10? Dice que también vieron que el escombro es mucho. Nehemías, miramos alrededor y lo único que podemos ver es escombro, suciedad, piedras partidas. Esto está lleno de basura. Se está poniendo difícil, agotador. Miren, el escombro y el desánimo vienen juntos. Son hermanos siameses. Voy a ilustrar esto. Imagínense una madre que ha cambiado alrededor de 50 o 60 pañales en un día. Ella empieza en la situación y dice, hay demasiada suciedad, demasiados pañales, demasiado trabajo. ¿Qué hizo ella? Que perdió la visión del niño que está creciendo, de la satisfacción que produce ser madre, porque está mirando la suciedad. Bueno, es difícil mirar a los escombros y no sentirse desanimado. A veces nuestra vida está rodeada de escombros emocionales, espirituales. Tercero, la pérdida de confianza. Dice el verso 10 también, no podemos edificar el muro. Cuando uno pierde la fuerza, cuando uno pierde la visión, ya entonces el desánimo está guiñando en la vuelta de la esquina. Viene la pérdida de confianza. Estos judíos habían construido el muro hasta la mitad porque dice la Biblia que el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
En hebreo se lee, el pueblo tuvo corazón para trabajar, pero ahora perdieron el corazón. Cuando uno pierde la confianza, se descorazona, se desmotiva. La cuarta razón o causa del desánimo fue la pérdida de seguridad, verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto es una táctica intimidadora, aterradora. Los trabajadores de repente se sumen en el desánimo cuando ven sus vidas amenazadas. Habían perdido la seguridad. Miren, hay muchas cosas de las cuales nosotros dependemos en nuestra vida para recibir algo que es esencial y es el sentido de seguridad. Por ejemplo, uno de ellos es el trabajo. Nos sentimos seguros cuando tenemos un trabajo. Cuando perdemos el trabajo, viene la inseguridad. Otra manera es las relaciones, los amigos íntimos. Cuando perdemos a esos amigos, nos sentimos inseguros. Las relaciones familiares o circunstancias familiares. Por ejemplo, cuando usted tiene que mudarse de un lugar a otro, esa mudanza puede provocar inseguridad. Y la inseguridad trae el desánimo. El desánimo. Esta gente quería huir, quería zafar, porque llegó ese enemigo llamado desánimo. Pero lo interesante de esta historia es que aunque registra la aparición del desánimo, también registra cómo ellos trataron con él. Y quiero que le presten atención porque aquí podemos ver cómo podemos tratar esos momentos difíciles de la vida. Y encuentro 5 técnicas que Nehemías empleó. Lo primero que hizo fue que unieron los esfuerzos hacia una meta. Verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar después del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Los constructores habían estado esparcidos por toda Jerusalén. Estuvieron trabajando juntos con piedras, agua, argamasa, y sin embargo habían estado separados de su familia. Ahora Nehemías lo que hizo fue unificarlos según sus familias y todos tenían una meta común: preservar la obra y sus vidas. O sea, él quita la atención de ellos, de sus propias vidas, y hace que se enfoquen en el enemigo, que la quitaran del desánimo, de la autocompasión, y que tuvieran todos como meta la autopreservación. Cuando tú estás solo, tú estás velando por tu vida. Pero cuando estás con tu familia, ese sentido de preservación aumenta, se hace más fuerte. Porque ya sabes que no se trata solo de tu vida, sino de tu propia familia. Aquí lo que Nehemías hizo fue que apretó filas, estimuló a los abatidos de corazón. La segunda cosa es que trató de que ellos dirigieran su atención específicamente hacia el Señor. Dice el verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, fíjense, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él les dijo: llegó el momento en que tienen que quitar la mirada de los escombros. Hay que mirar al Señor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Miren esa frase: acordaos del Señor. Eso es muy bueno. Pero ¿cómo puede hacer eso uno cuando está desalentado? Bueno, recordando lo que Dios ha dicho.
Realmente usted pone en su mente algunas de las declaraciones de Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, la palabra de Dios dice en el verso 3 y verso 4: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. También podemos recordar lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es no solamente leer la Biblia, sino memorizar. He aquí el por qué es necesario que nosotros memoricemos la Biblia. En cualquier momento se nos hará necesario recordar lo que Dios nos ha dicho. Uno se acuerda del Señor a recordar lo que Él dijo. Cuando el diablo ataca, qué importante es usar la espada del Espíritu. Ahora, si usted no la tiene, es imposible que la use. Por eso tenemos que atesorar las verdades de la Biblia. Esto de conocer y memorizar la Biblia es algo que es imprescindible para enfrentar las batallas de la vida. Cuando se sintió desalentado, cuando se puso a mirar los escombros de su propia vida, ¿cómo lo enfrentó? ¿Es capaz de recordar lo que Dios le ha dicho? ¿Cuán bien usted conoce las Escrituras? Probablemente se sepa varias canciones mundanas o cristianas. Conozca mucha letra de himnos, muy bien, pero eso no puede sustituir las verdades de la Biblia. Ah, pastor, yo tengo una buena concordancia. Sí, pero la concordancia no va a andar contigo siempre. Es importante que nosotros memoricemos las Escrituras. Eso es mirar al Señor cuando estamos tentados a mirar a otra parte. En tercer lugar, mantener un equilibrio entre los pensamientos y las acciones. El verso 14 termina de este modo: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Se acuerdan que dije que anteriormente había unido a la familia? Para que entonces tuvieran mayor incentivo de pelear y preservar sus vidas. Y luego leemos en el verso 15 y verso 16: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y dice el verso 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que trabajaban, con una mano trabajaban la obra y en la otra tenían la espada. Qué tremendo. Aquí hay un ejemplo de equilibrio. Él los llama a la acción. Dice: ahora ustedes tienen que pelear. Hay una tarea que hacerse, saquen las espadas. Esto nos hace pensar en Juan Buña, quien fuera otro luchador y constructor. Dicen que lo metieron a la cárcel 3 veces. Él fue el que escribió la novela El Peregrino. Y pensaban que así lo iban a hacer callar. Pero en vez de callarse fue cuando él escribió esa maravillosa obra, El Progreso del Peregrino. El libro que ocupa el segundo lugar entre los cristianos hoy. Primero la Biblia y después El Progreso del Peregrino. Como usted ve, él podía hacer algo más que pelear. El Progreso del Peregrino ha servido para impactar millones de vidas a través de las generaciones. Ellos estaban construyendo, pero también tenían que estar preparados para enfrentar el enemigo. Tenemos que quitarnos esa idea de la mente de que una vida de fe es aquella que cede
al sentido común, que abraza la irresponsabilidad y dice, Él lo va a hacer todo, yo no tengo que hacer nada. Bueno, tú puedes sentirte amenazado, tu familia se puede sentir amenazada, tú puedes orar para que Dios te cuide, pero como dije la otra vez, entras en tu casa, pones la alarma, pasas los seguros, ¿verdad? Te proteges. O sea, no vas a decir, Dios me va a cuidar. Entonces, como Dios me va a cuidar, Teresa, están en la misma familia. Teresa, yo no sé si ella vendrá alguna vez aquí a pie, pero cuando ella viene a pie, que tiene que cruzar la cémora, ella mira para los dos lados. ¿Verdad, Teresa? Ah, no, pues si no lo hace me preocupas. Ella ora para que Dios la cuide en su camino a la iglesia, pero mira para los dos lados y si ve un auto venir, corre. O sea, el tener fe no es ser negligente e irresponsable. Yo creo que este es uno de esos pasajes que nosotros deberíamos memorizar, ¿verdad? Porque nos habla del sentido práctico de la fe. Nos habla del sentido de responsabilidad que tenemos que mantener y guardarnos de esa enseñanza venenosa que dice, Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. La Biblia nos exhorta continuamente a estar firmes, a contender por la fe, a ser fuertes en la pelea, a ser buenos soldados. Hay que tener un equilibrio, un balance entre la fe y la acción. Ellos habían orado, Nehemías había orado, era un hombre de fe, indiscutiblemente. Pero a la hora de construir el muro, ahí vemos algo más que fe. Vemos acción, vemos sentido práctico. Ahora, la cuarta solución es determinar un sitio de reunión. Verso 19, verso 20. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuál era el punto de reunión? Un lugar. Pero también nos sugiere un principio. El lugar era donde sonara la trompeta. Cuando oigáis el sonido de la trompeta, salid corriendo hacia el sitio donde ha sido tocada. El principio era este: no traten de pelear solos. Tiene que haber un punto de reunión. Indudablemente, eso implica reunión con nuestro Dios en primer lugar. Pero va más allá de eso. Nos necesitamos unos a otros. Por eso existe la iglesia. Si cada uno de nosotros pudiera ser una especie de llanero solitario, pero hasta el llanero solitario no era tan solitario, andaba con su amigo, ¿cómo se llama? Tonto, se llamaba así, ¿no? Que no tenía nada de tonto. Entonces, el hecho de comunión nos recuerda que nuestro fuego se fortalece con el fuego de los demás. A veces hay que tener un compañero de oración, alguien que pueda unirse a nosotros en medio del ataque. No tratemos de pelear solo, ahí está la fortaleza. Y en quinto lugar, desarrollar un ministerio de servicio a otros. Dice el verso 21 hasta el 23, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Lo que dijo Nehemías fue: necesitamos ayuda. Les pido que se sirvan y se ayuden unos a otros.
Y en los días que siguieron, según el verso 23, no tenían tiempo ni siquiera para cambiarse de ropa. Mientras se bañaban, permanecían en la obra. Se ayudaban unos a otros en el servicio y en el compromiso. Miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren saber cómo sentirse miserable? Yo lo he experimentado, pero he oído a otros vivir o que han vivido esa experiencia de primera mano y lo afirman. ¿Sabe cómo puede sentirse miserable? Viva por sí solo. Desconéctese de todas las personas. Hay unas frases que se usan mucho y son estas: yo, mí y mío. La sociedad en la que vivimos nos llama a derramar el amor hacia adentro. Piense en sus necesidades, en sus problemas, en sus deseos, en lo que usted quiere, en lo que le place, y al final se va a sentir miserable. Porque una de las cosas que da sentido y propósito a la vida es enfocarnos en otras personas. Darnos cuenta que el mundo no se trata solo de mi problema, de mi necesidad. Tenemos que explotar esa burbuja en la cual comenzamos a vivir. Nehemías dijo: no nos sentemos a lamer nuestras propias heridas. Nos necesitamos unos a otros, debemos ayudarnos unos a otros, debemos servirnos unos a otros. La Biblia una y otra vez nos llama a pensar en otras personas. ¿Se siente desanimado o desanimada? Usted no es de piedra, así que si no es de piedra, todos hemos pasado por ese camino. Hemos pasado, pasamos y seguiremos pasando. Y por cierto, lo hacemos muchas veces. Qué importante es siempre ir a la fuente. Miren, esto que yo les he compartido está en la Biblia. Yo no inventé nada de esto. Ahí está. Solo he tratado de ver los principios que contiene las Escrituras. Y usted dirá: Nehemías, un libro tan antiguo, ¿sí?, en circunstancias tan diferentes a las nuestras, en una cultura tan lejana y tan distante. Sin embargo, es extraordinario cómo esos principios que Dios registró en su palabra pueden llegar para nosotros hoy con la misma frescura cuando Dios se los dio a ellos. Por eso creemos lo que dice la misma Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero recordarle, y con esto termino, estos principios para enfrentar el desánimo. Unir esfuerzos en una meta. Poner nuestra atención en el Señor. Mantener el equilibrio entre la fe, los pensamientos y las acciones. Y en cuarto lugar, determinar un sitio de reunión. Y uno más, desarrollar un ministerio en servicio a otros. Usted no puede estar ahí sentado lamiéndose sus heridas y a la vez sirviendo a otros. Tiene que elegir una de las dos cosas. Y si elige el servir a otros, no va a tener tiempo para la autocompasión. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este mensaje tan tremendo y de reto para cada uno de nosotros. Y tener esa fe de confianza que cuando llega el conflicto a nuestra vida, tenemos quien pelee por nosotros, ¿verdad? Que esa fe nunca se pierda, que es palabra de Él, que es así. Podemos confiar plenamente en eso.